para partir, lo que nosotros tenemos que saber qué es una razón, ¿ya? Cada vez que a nosotros nos digan que vamos a tener que trabajar con una razón, ya lo que nosotros vamos a hacer es tomar dos elementos representativos, ¿ya? Y esos elementos representativos habitualmente se pueden escribir de dos maneras, ¿ya? Ya sea de manera fraccionaria, es decir, A partido en B, o utilizando esta interpretación que se lee A es a B, ¿ya? Entonces, ¿qué es el A y el B? El A y el B van a representar una cierta cantidad de acuerdo a un tipo de comportamiento y a un tipo de comparación que nosotros queramos hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que Juanito o Juan tiene 22 años, ¿ya? Y, por ejemplo, Fernanda tiene, por ejemplo, 14 años, yo puedo establecer una relación o una razón en las cuales se encuentran sus edades. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si yo quiero hacer una comparación entre Juanito y Fernanda, tendríamos que considerar a J como Juanito y a F como Fernando, ¿ya? Y establecer ¿qué? La cantidad establecida por su edad, es decir, acá yo digo que Juanito tiene 22 años, mientras que Fernanda tiene 14 años. ¿Qué es lo que se hace habitualmente con las razones? Se debe tomar la fracción asociada y simplificarla al máximo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa simplificarla al máximo? Significa que nosotros vamos a tener que dividir tanto el número 22 por el número 14. ¿Qué número ustedes creen que podamos dividir tanto al 14 como al 22? El 2, ¿no? Muy bien. El 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esa división? Lo que va a pasar con esa división es lo siguiente, que el 22 va a transformar en 11, ¿ya? Mientras que el 14 se va a transformar en 7. ¿Habrá algún otro número que pueda dividir tanto al 11 como al 7, chillos? No es cierto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Que la razón entre sus edades, ¿cuál es? 11 partido en 7, o en su defecto, lo podemos escribir como 11 es a 7. ¿Sí? Entonces, de esa forma se establecen comparaciones ocupando lo que nosotros vamos a llamar desde ahora en adelante una razón. ¿Sí? Dudas, consultas. ¿Se entiende lo que se hizo? ¿Algo que quieran preguntar, algo que no se haya entendido? Pregúntenos, más chillo. Me perdí en la parte de después del 11 y el 7, la parte de abajo. Ah, es que las razones nosotros las podemos escribir como una fracción, ¿ya? O utilizando esta otra forma de escritura, ¿ya? Pero representa exactamente lo mismo, ¿ya? Solamente que la parte verde se lee de esta forma. 11 es a 7. Había apretado el otro y me ¿Sí? salí. Dudas, consultas. Ahora no, muchas gracias. ¿Ok? Ya, veamos. Ahora, cada vez que nosotros hablamos de razones y proporciones, las proporciones siempre están ligadas con las razones, ¿ya? ¿Y de qué forma nosotros vamos a hablar de proporciones? Cuando nosotros queramos hacer una comparación entre dos razones, ¿ya? Por lo tanto, hablar de una proporcionalidad, chiquillo, es tomar dos razones, que recuerden que las podemos escribir como A partido en B, o si bien la podemos escribir como A es a B. Ya recuerden que de esa forma nosotros escribimos las razones. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer con la proporcionalidad? O para poder decir que son proporcionales, lo que yo quiero verificar es que si esas dos razones son iguales. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo la razón 1/2 y por acá tengo la razón 3/6, la pregunta es, ¿estas dos razones serán iguales? La respuesta es sí. Ya, hay dos mecanismos de los cuales nosotros podemos garantizar si son iguales o no. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos garantizar de que estas dos razones son iguales? Multiplicando cruzado. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que tomamos el número 1 y lo multiplicamos por el número 6. ¿Ya?
Y ese resultado, ¿cuánto nos va a dar como respuesta? Nos va a dar 6, pero por el otro lado, si yo hago la misma multiplicación, pero utilizando los elementos contrarios, es decir, el 2 y el 3, eso también me va a dar 6, ¿ya? Que en el estricto rigor, como estos dos resultados fueron iguales, yo puedo decir que esas dos razones son proporcionales, ¿ya? Otra forma de verlo, que habitualmente se puede utilizar como estrategia, ¿ya? Para en vez de hacer la multiplicación cruzada, es preguntarse si el 1/2, al amplificarse, llega a poder ser el 3/6. ¿Y ustedes qué podrían decir de eso? ¿Se podría, a partir del 1/2, llegar al 3/6 utilizando amplificación? Sí, ¿cierto? Si yo multiplico tanto el numerador y el denominador inicial por el número 3, en ambos casos llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la proporcionalidad no solamente se puede ver como una multiplicación cruzada que corresponde principalmente al teorema fundamental de la álgebra, sino que también se puede amplificar utilizando otras herramientas para poder garantizar de que se llega a lo mismo. O en viceversa también se podría también en el ámbito de querer simplificar, ¿ya? También es posible hacer la operación contraria, siempre y cuando nosotros a partir de una razón lleguemos a otra, podemos decir que es proporcional, ¿ya? Ahí podemos utilizar la estrategia de amplificar o la estrategia de simplificar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo les pregunto entre el 3/5 y el 7 partido en 15? ¿Serán proporcionales estas razones, chicos? A partir de una, ¿podríamos llegar a la otra? La respuesta es no, ¿ya? Ahora, ¿por qué no? Porque fíjense acá, ¿por cuánto multiplicarían el 5 para llegar al número 15? Por 3, ¿cierto? Ya, pero cuando uno elige un número para multiplicar, tanto el numerador y el denominador tienen que ser multiplicados. Pregunta, ¿el 3 por 3 nos da 7? No, ¿cierto? Por lo tanto, no llegamos al otro valor. Ya tenemos que llegar exactamente a los mismos valores. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Hasta acá. ¿Todo bien, chiquillos? Ok, ya. Veamos para qué nos sirve lo que son las razones y las proporciones. ¿Ya? Habitualmente, por ejemplo, si bien esta primera parte era solamente para entender cómo era el juego de realizar comparaciones y cuándo nosotros íbamos a poder decir que dos razones son proporcionales, ahora la idea es implementarla en función de un ejemplo, ¿ya? Entonces veamos el primer ejemplo para que ustedes vean de cómo se utilizan estas herramientas cuando queremos plantear un problema, ¿ya? Entonces dice, en una urna hay fichas blancas y negras en razón 12 a 3. Si se sabe que hay 18 fichas negras, ¿cuántas blancas hay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos por esta razón que nos entrega acá? Sí, ya, son proporcionales. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo acá, por ejemplo, las blancas y las fichas de color negro, eso tiene que ser igual a ¿quién? Según esta razón, tiene que ser 2 partido en 3. ¿Sí? Pero el otro dato que nosotros sabemos es que la cantidad de fichas blancas, perdón, la cantidad de fichas negras son 18. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo reemplazar el n que tengo acá por el número 18. ¿Cómo quedaría la expresión? Quedaría como b partido en 18 va a ser igual a 2 partido en 3. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando yo tenía esta igualdad, chiquillos? Garantizada. ¿Cómo teníamos que proceder? Multiplicando cruzado, ¿no? Es decir, 3 por b me queda 3b. Y la otra multiplicación de 18 por 2 son... ¿Cuánto es 18 por 2? ¿30 y cuánto? Bien, 36. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer para saber cuánto vale el b? Simplemente despejar. El b es igual a 36 partido en 3. ¿Sí?
Por lo tanto, si el B lo divide en 36, eso nos da, bien, nos va a dar 12. Por lo tanto, ¿cuántas fichas tienen que ser de color blanco? Tienen que ser 12 fichas. Ahora, otra estrategia para responder la misma pregunta. Si nosotros nos volvíamos a encontrar en esta parte de acá, ya que se pueden hacer de diferentes formas. Eso es lo bueno de esta unidad, que esta unidad inicialmente, chiquillo, ya se puede trabajar de diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué pasa si yo les pregunto lo siguiente? Imagínense que están en el 3. ¿Por cuánto multiplicarían al 3 para que les dé 18? Por 6, ¿cierto? 6. ¿Qué habíamos dicho nosotros con las proporcionalidades? Que si yo escojo un número, también lo tengo que escoger el mismo para el numerador. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá si yo multiplico el 2 por el 6? Nos va a dar 12, ¿o no? ¿Cuántas blancas eran? 12. Ok, ya. Veamos otro ejemplo donde también se ocupa la proporcionalidad. Ya, ¿qué pasa si yo les pregunto esto? En una reunión asistieron 180 personas, de las cuales 80 son mujeres. Calculan la razón entre la cantidad de hombres y el total de asistentes. Ya, entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos diferentes datos. Primero, tenemos la cantidad total de personas que asistieron. Son 180. ¿Ya? ¿Cuántas mujeres son? Según el enunciado. Son 80 80. mujeres. Ya, por lo tanto, ¿qué dato tengo yo acá? El total son 180. De esos 180, ¿cuántas mujeres son? Son 80. Por lo tanto, ¿cuántos hombres son? 100. 100, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular la razón entre la cantidad de hombres y el total de asistentes. Acá hay que tener claro que cada vez que nosotros nos enfrentamos a preguntas de la PAES, tiene que ser en el mismo orden. Fíjense lo que está pidiendo primero. Cantidad de hombres dividido en el total de asistentes. Ojo con eso, ¿ya? No es dividido en la cantidad de mujeres, sino que en la cantidad de asistentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos a los hombres dividido en el total. ¿Cuántos hombres eran según nuestros cálculos? 100 dividido en 180. ¿Qué podemos hacer acá? Simplificar, ¿o no? Pero hay una técnica mucho más rápida, que es la cancelación de elementos cero. Puedo eliminar solamente un 0. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar acá? 10 dividido en 18. ¿Habrá algún número que pueda dividir tanto al 10 como al 18? El ¿Qué 2. número? Bien, el 2. Por lo tanto, el 10 se transforma en 5, mientras que el 18 se va a transformar en 9. Esta es una forma de dar la respuesta, 5 partido en 9. Pero ¿de qué otra forma puedo decir lo mismo, chiquillos? Lo puedo escribir como 5 es a 9. ¿Sí? Recuerden que las razones se pueden escribir de dos maneras, como fracción o utilizando estos dos puntitos que en términos generales significa dividir también. Veamos la siguiente, otro problema. La edad de Esther y Lucía suman 48 años y están en razón 5 es a 3. ¿Cuántos años tienen respectivamente? Ya. ¿Cómo hacemos este proceso? Fíjense acá, nos está diciendo el enunciado que si yo tomo la edad de Esther y le sumo la edad de Lucía, según el enunciado, ¿cuánto me tendría que dar en años? 48. 48, muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el juego entre las razones y las edades de suma o restas? Lo que nosotros tenemos que hacer, chiquillos, es tomar esta razón, que era el 5 es a 3, y a cada elemento que yo tengo acá, tanto al 5 como al 3, le tengo que añadir una misma letra. Es decir, que el 5 no lo voy a escribir solamente como 5, sino que lo puedo escribir como
5x, ¿sí? Y al 3 lo puedo escribir como 3x. Ya tienen que ir con la misma letra, porque de lo contrario vamos a cometer error. ¿Y qué es lo que establece eso? Que el 5, según el orden, le corresponde al personaje Esther. Mientras que el 3 le pertenece a Lucía. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Reemplazar las letras que teníamos acá por los valores nuevos. ¿Cuáles son los valores nuevos? El 5x y el 3x. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo quedaría la expresión? Quedaría Esther equivale a 5x, mientras que Lucía equivale a 3x. ¿Cuánto nos va a dar si yo sumo el 5x más el 3x? Nos va a dar 8x. 8x va a ser igual a 48. Si quiero despejar el x solamente, ¿con qué me quedo? Con 48 partido en 8. ¿Y eso cuánto me va a dar como respuesta, chiquillo? El x, 6. Muy bien. Ojo con esto. El x vale 6. ¿Pero qué habíamos dicho nosotros de Esther? Esther, ¿qué letra lo representaba? El 5x. Pero el x, ¿cuánto vale según nuestro resultado? Vale 6. Por lo tanto, tengo 5 por 6. ¿Cuánto es la edad de Esther? Son 30 años. ¿Sí? Mientras que la edad de Lucía, ¿cuál es? 18. Bien, 18, porque quedaría 3 por x, nos quedaría 3 por 6, y eso nos da 18. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si sumamos las edades, chiquillos? ¿Qué debería ocurrir? ¿Cuánto nos tendría que dar? 48. 48, que es la edad que nos dieron como información. ¿Sí? Dudas, consultas, ¿se entiende cómo el mecanismo entre las edades y el proceso de la proporcionalidad? Sí. ¿Sí? Ok. Veamos. Veamos otro ejemplo. Acá también trabajamos, fíjense acá, proporcionalidades, pero acá tenemos una proporcionalidad mezclada. ¿A qué nos referimos cuando es mezclada? Cuando tenemos más de un parámetro, ¿ya? Entonces, para que hagamos un poco más explicativo el proceso, nos dice lo siguiente el problema. Dice, un segmento AB de 100 centímetros se divide en tres partes de medida A, B y C, tales que A es a B como B es a C, es igual a 3 es a 2 y 2 es a 5. ¿Cuál es la longitud del segmento mayor? Entonces, para tener un pequeño bosquejo de lo que vamos a hacer, tenemos lo siguiente. Tengo que hacer tres divisiones, ¿ya? Ojo con esto, las tres divisiones no son iguales porque están en proporcionalidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos dice? Que tengo el segmento A por este lado, tengo el segmento B y por acá tengo el segmento C. Según la razón que está acá, ¿qué número se le debería asociar a la letra A? El 3. El 3, ¿sí? Al B deberíamos asociarle el número 2. 2 y al C el número 5. Según esta proporcionalidad, ¿cuál debería ser nuestro objetivo si nos están preguntando por el segmento mayor? ¿Cuál debería ser el segmento mayor según esos números? El ¿Qué C. letra? Bien, la letra C, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo, conocer cuánto vale el C, ¿ya? Pero ¿qué habíamos dicho cuando teníamos estos números que nos daba la proporcionalidad? Teníamos que asociarles, ¿qué? Una letra, y esa letra tenía que ser para todos iguales. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el A? El A lo puedo llamar 3x, al B lo puedo llamar 2x, y al C lo puedo llamar 5x. ¿Qué pasa si yo sumo estos segmentos según el enunciado? ¿Cuánto me debería dar en medida? 100. 10x. 100, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas x tenemos en el lado izquierdo? Tenemos 10. 10x. Por lo tanto, ¿cuánto vale nuestro x? 10. Ahora, ¿alguien me podría decir cuánto vale el c entonces? 50. 50. ¿Por qué 50? Porque el c está representado como 5x, ¿o no? Y eso nos da 5 por 10 y eso nos va a dar 50. ¿Sí?
¿Dudas, consultas, algo que quieran preguntar, algo que no se haya entendido? Sí. Ya, entonces, lo primero que recordemos, volvamos a recapitular el problema. Ya, lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, es que tenemos un segmento que se llama AB. Si tenemos un segmento completo, nos estamos refiriendo a todo este segmento. Este segmento en sí mide 100 centímetros, ¿ya? Y lo que está pidiendo es que nosotros tenemos que dividir en 3 partes. En ninguna parte del enunciado nos dicen que las partes son iguales, solamente que tenemos que hacer 3 cortes, ya que están representados por esas líneas verticales. Ahora, ¿cuáles van a ser las partes? A las partes se les van a llamar A, B y C, ya tal cual lo es que dice el enunciado, y tanto el A, el B y el C están representados por un número en específico, que en este caso es el 3, el 2 y el 5, ¿ya? Recordar que cada vez que ustedes estén trabajando con proporcionalidades o con razones, a esos números ustedes siempre le tienen que asignar una misma letra, ¿ya? Es decir, en este caso yo le escogí la letra X, por lo tanto al 3 lo llamo 3X, al 2 lo llamo 2X y al 5 lo llamo 5X. ¿Qué representan este 3X, 2X y 5X? Son las medidas del A, del B y del C respectivamente, ¿ya? Ahora, si yo sumo estas medidas de cuerda, por así decirlo, ya eso según el enunciado me tiene que dar 100 centímetros, ya porque es el largo completo del segmento. Ahora, si yo sumo estos números, me va a dar 10X y el 10 que está acá multiplicando debería pasar dividiendo, generando así que el X vale 10, ¿sí? Pero en la pregunta, ¿a dónde iba? Sobre el segmento mayor. De las 3 letras que están acá, ¿cuál de ellas representa el número mayor? En ese caso habíamos dicho que el C. Por esa razón el C, dado que se representaba como 5X, y yo sé ahora cuánto vale mi X, simplemente lo reemplazo y sé cuánto vale esa parte del segmento. Si lo hubiera preguntado, por ejemplo, por el A, ¿cuánto debería valer el A entonces? Según la misma idea, ¿se entiende, Carmen? 30, Debería ser 30. ¿Y el B, cuánto debería ser? 20, 20, ¿no? ¿Y qué pasa si yo sumo los números de acá, las respuestas, me tendría que dar cuánto? 100, que es un dato ya establecido, ¿sí? En el caso que ustedes tengan los datos completos y se percaten que al sumarse no cuadra con el ejercicio, significa que hay algún proceso mal hecho, ¿ya? Dudas, consultas, ¿se entiende, no se entiende? ¿Qué dice? ¿Todo bien hasta acá? Se entiende. Ya. Ahora la pregunta es, ¿dónde han visto en la media ustedes proporcionalidades? ¿Dónde creen que han visto proporcionalidades? Por ejemplo, ¿han oído hablar ustedes del teorema de Tales? Sí. Sí, ¿cierto? Ya, el teorema de Tales, chiquillos, lo que está detrás de ello es la proporcionalidad, ¿ya? Pero en esos casos nosotros lo vemos mediante figuras geométricas, ¿ya? ¿Cómo funciona el teorema de Tales? Hay distintos tipos de formas de entender el teorema de Tales, ¿ya? Fíjense acá, la figura más fácil es la que se observa acá en pantalla, ¿ya? ¿Cómo funciona el teorema de Tales? El teorema de Tales me dice, concéntrese en una parte de la figura y luego divídala por la parte que está al frente de ella, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo considero el segmento AB, ¿quién está al frente de ese segmento? A prima, B prima. Bien, A' y B'. ¿Y cuál es la gracia? Que yo voy a poder decir que son iguales, ojo con eso, ¿a qué? A otra letra. Por ejemplo, ¿qué pasa si pienso en el BC? ¿En cuánto debería dividirlo? ¿Quién está al frente del BC? B prima y C prima. Prima y el C'. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera dicho, por ejemplo, AC? ¿Por cuánto deberíamos haberlo dividido? Por el A' y C'. Muy bien, Edu. Y ahora, ¿qué pasa si yo hubiera dicho BC? O BA, por ejemplo. ¿Quién debería ser abajo? B prima, A prima. B' y el A'. ¿Ya? Esa es la gracia de esta teoría,
que es el teorema de Tales. Ya, yo escojo un segmento y lo divido por el de al frente y luego vuelvo a escoger otro segmento, el que a mí se me ocurra, ¿ya? Y lo divido en el que está al frente. Ahora, ¿qué condición debe cumplir el teorema de Tales para poder ser aplicable? Es que el L1, L2 y L3 necesariamente tienen que ser paralelos. Es decir, el L1 tiene que ser paralelo al L2 y ese tiene que ser paralelo al L3. Si yo no tengo esta garantía, chiquillos, yo no puedo ocupar el teorema de Tales, ¿ya? Y hay que tener cuidado, porque algunas veces el ejercicio es muy parecido al de acá, y si el enunciado no determina que los segmentos son paralelos, ustedes no pueden ocupar el teorema de Tales. Es de vital importancia que eso esté garantizado en el enunciado del problema, ¿ya? Por lo tanto, veamos cómo ustedes deberían responder a un problema del teorema de Tales. Fíjense acá. Dice, ¿cuál debe ser el valor de X en la imagen para que las rectas L1, L2 y L3 sean paralelas? Supongamos que son paralelas. Si yo estoy suponiendo que son paralelas, chiquillos, ¿puedo ocupar el teorema de Tales? Si estoy asumiendo, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo considero, por ejemplo, el X más 3? ¿Por cuánto debería dividirlo según el teorema de Tales? Por 10. ¿Quién está al frente? X menos 1. X menos 1, muy bien. Ya, y eso va a ser igual a 10. ¿Y quién está al frente del 10? 6. El 6. ¿Y qué habíamos dicho cuando estábamos garantizando esta igualdad? Que tenemos que multiplicar cruzado. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 6 por X más 3 va a ser igual a 10 por X menos 1. Recuerden que multiplicar cruzado significa que los elementos multiplican a todos los elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si hago la primera multiplicación? Me va a quedar 6X más 18 va a ser igual, y ahora hago la otra multiplicación. 10X menos 10. Ahora, ¿dónde me conviene agrupar la X, chiquillos? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Al derecho. En el derecho. 10X menos 6, recuerden acá que cambiamos de signo, y tengo 18 más 10. ¿Sí? Al hacer nuestros cálculos, en el lado izquierdo nos queda el número 28, pero en el lado derecho, ¿cuánto nos va a quedar? 4. 4X. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? El X va a quedar 28 partido en 4. ¿Sí? ¿Cuánto es entonces el X, chiquillo? 7. 7. ¿Sí? Por lo tanto, para que las rectas sean paralelas, ¿cuánto tiene que ser el X? El X tiene que ser 7. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dice? Tengo Veamos, una ¿qué duda. pasa? Dígame. Porque abajo a la izquierda, donde dice teorema de Tales y muestra el enunciado además, el Ujú. ejemplo dice AB partido BC y Ah, sí, usted lo hizo diferente. sí. Es que, ¿cómo se llama? Por propiedades tales, uno escoge si quieres trabajar con el mismo segmento o con el segmento que está al frente al tiro. Da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque cuando tú, por ejemplo, quieres garantizar esta razón, ¿tú qué vas a hacer? Vas a tomar este elemento y lo vamos a multiplicar por 10, ¿cierto? Es decir, si tú lo piensas como X menos 1 por 10, ¿qué pasa si yo lo escribo al revés? Es decir, 10 por X menos 1. ¿Cambia en algo? Por ejemplo, hay una propiedad que nos dice siempre esto, ¿no? Si el orden de los factores se altera, ¿cambia el resultado? No, La respuesta es no. Ya por esa razón yo puedo escoger cómo analizarlo. Si quiero hacerlo con el de al frente o si quiero trabajar sobre el mismo segmento. ¿Se entiendo, entiende? entiendo. Ok. O sea Ahora, que también X más 3 se puede haber dividido por 10.
No, sí, eso mismo, de hecho eso es lo que estábamos viendo, que por ejemplo, si yo ponía el 10 abajo del x más 3 y sobre el 6 podía poner el x menos 1. Ok, gracias. ¿Sí? Ya. Veamos, comprobemos lo que acabamos de hacer. Fíjense acá, ¿qué pasa si ustedes me dijeron que el x era igual a 7? ¿Qué pasa con este resultado? ¿Cuánto es? 10. 10, ¿cierto? Y este resultado, si cambio el x por 7, 6. 6, ¿cierto? Pregunta, ¿el 10 partido en 6 es lo mismo que decir 10 partido en 6? Sí. Sí, por lo tanto el resultado es correcto. Si no hubiera dado distinto, ahí teníamos que haber hecho otro proceso. ¿Sí? Dudas, consultas, ¿se entiende, no se entiende? ¿Qué dicen, chiquillos? ¿Todo bien? Ok, ya. Ojo que el teorema de Tales no solamente tiene este dibujo, tiene 3. Ya, analicemos el siguiente, que es un poquito más complejo. ¿Por qué un poco más complejo? ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este? ¿En qué se diferencia, chiquillo? Entre ese y el anterior. ¿En qué estos se cruzan las rectas? Bien, que se intersectan, ¿cierto? En el caso de acá, las rectas son secantes, ¿sí? Pero en el caso de acá se chocan en algún momento, ¿ya? Ahora, ¿funcionará lo que dijimos en el dibujo anterior en este dibujo? La respuesta es sí. Es decir, si yo considero, por ejemplo, el AD, ¿por cuánto deberíamos dividirlo? ¿Qué es el segmento que está al frente del AD? AE. AE, bien. ¿Y ese puede ser igual a quién? Al DB dividido en quién? En S. el S. ¿Sí? Cumple, ¿ya? Pero adicionalmente a cumplir lo que ya nosotros habíamos dicho en el caso anterior, también nosotros podemos jugar ahora incluso con las medidas que están acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se juega? Bueno, lo que habitualmente nosotros hacemos es generar una letra L imaginaria. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago una L de esta forma? Fíjense acá. Acá tengo una L. ¿Y con qué la quiero comparar? Con una L muy parecida a ella, no puede cambiar de orientación. Es decir, por ejemplo, si yo pienso en el AD dividido en el DE, que corresponde a la primera L, yo tengo que ser capaz de generar una misma L, pero de las mismas características. ¿Cuál podría ser? La que parta en A y llegue al C. Y esa proporcionalidad se puede garantizar. Es decir, AB dividido en el BC. ¿Sí? Ahora, ¿cuál otra L puedo fabricar? Porque no es la única L que puedo fabricar. AE. Bien, hasta el D, ¿o El no? D. Sí. Bien. ¿Y la otra L cuál debería ser? Desde el A hasta el B. Muy bien. Y esas dos, tanto la verde como la azul, son proporcionalidad. Es decir, AE dividido en ED va a ser igual a ¿quién? Al AC dividido en CB. Y esa también es una proporcionalidad garantizada. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ok, ya. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para ocupar ese proceso. Ya. ¿Qué tengo que hacer yo acá? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Fíjense en las medidas que ustedes tienen. ¿Puedo yo, por ejemplo, pensar en esta medida y en la medida de al frente, por ejemplo? Me falta acá una información, ¿no? Sí. Sí, ¿cierto? Por lo tanto, ¿podríamos ocuparla? No. Pero sí, ¿cuál podemos ocupar? La. ADE. Bien. Esas dos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tomo, por ejemplo, el x menos 4, ¿por cuánto deberíamos dividirlo para que cumpla con la condición de la letra L?
X menos Bien, x menos 3. ¿Y a qué debería ser igual? Acá hay que tener un poco cuidado, porque tengo que tomar toda esta medida. Si nosotros teníamos x menos 4 más 6 ahora, ¿cuánto realmente me va a dar? X más 2. X más 2. Entonces, ¿qué tengo acá? X más 2 dividido en ¿cuántos, chiquillos? X más 6. X más 6. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Multiplicar cruzado. Ya, entonces veamos el proceso. X menos 4 por X más 6 tiene que ser igual a X menos 3 por X más 2. Ya. ¿Cómo se multiplican factores? Se pueden multiplicar elemento contra elemento. Ya, ese es el proceso que nosotros vamos a hacer acá. Es decir, x por x tengo x cuadrado, x por 6 son 6x, menos 4 por x son menos 4x, y menos 4 por 6 son menos 24. Por el otro lado tengo x por x, x cuadrado, x por 2, 2x, menos 3 por x, menos 3x, y menos 3 por 2 son menos 6. ¿Qué va a pasar con el x cuadrado, chiquillos? Al tiro hoy, ¿dónde salió el x más 2? Ah, el x más 2 salió de acá, chiquillos. Recuerden que la regla L nos dice que tengo que tomar toda la medida, desde la A hasta el B. Por lo tanto, esta medida de acá, entre el B y el D, vale 6, pero acá valía x menos 4, y tenemos que sumar solamente. ¿Sí? X menos 4 más 6, que fue la suma que hice yo acá arriba, esa suma nos dio x más 2. De ahí salió ese elemento, chicos. ¿Sí? Ya. ¿Qué va a pasar con el x cuadrado, chiquillos? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando yo tengo un elemento igual de un lado de la igualdad? Se cancelan. Se cancelan, bien. Eso se le llama principio de cancelación. ¿Sí? Y ahora, ¿cuántas x tengo en el lado izquierdo? Tengo 2x menos 24, y por el otro lado tengo menos x menos 6. ¿Qué pasa si agrupamos la x? Nos queda 2x más x es igual a menos 6 más 24. ¿Cuántas x tenemos? Tengo 3x es igual a 18. ¿Cuánto vale el x, chiquillos? ¿Qué tenemos que hacer? 18 partido en 3, y eso nos da ¿cuánto? 6. 6. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta es 6. El x de la figura vale 6 centímetros, o de acuerdo a la unión. ¿Se entiende, chiquillos, en el chat? ¿Y aquellos que tienen el micrófono? ¿Todo bien hasta acá? Sí, se entiende. Sí. Ok. Veamos. Recuerden que al final de la clase les puedo mandar el PDF para que lo puedan revisar ahí con más detalle y con más tranquilidad. Veamos. ¿Qué pasa con la siguiente figura? La siguiente figura también tiene que cumplir con la condición de tales, ¿ya? Pero en este caso ustedes tienen que tener cuidado porque está un poquito más engorroso, ¿ya? Si bien también puede cumplir la condición del elemento que está al frente, ¿ya? Acá también podemos hacer las L's, pero acá hacemos las L invertidas, ¿ya? ¿A qué nos referimos a las L invertidas? Que si usted, por ejemplo, piensa en hacer esta L, en el primer triángulo, ¿usted qué debería hacer? La misma L pero invertida, es decir, de esa forma, ¿ya? ¿Y cómo quedaría la razón? Quedaría de esta forma: AD partido en DE va a ser igual, esa es la L azul, y ahora vamos a pintar para que no se vayan a perder, esa es la L azul, y tiene que ser igual a la L de color café. Fíjense acá qué letras yo ocupé primero en la azul, el AD. ¿Cuál es ese segmento? El que está acá. Por lo tanto, si yo escogí este elemento, tengo que escoger este elemento primario. No puede ser el de al frente. Tiene que ser el que utilicé por primera vez. Es decir, en este caso sería BA partido en BC. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo les digo voy a tomar el segmento AE
lo voy a dividir en el ED. ¿Cómo debería ser la razón siguiente? Fíjense, tomé el AE y luego el ED. ¿Quién debería ser primero? ¿El BC o el AC? Bien ahí, el AC debería ser primero. ¿Sí? Dividido en el BC. Muy bien ahí, Mike. ¿Se entiende lo que se hizo? Dudas, consultas. ¿Sí? Ya. Veamos entonces el ejemplo que viene. Ya. ¿Cómo haríamos este proceso? Ya. Acá funciona algo extraño, ¿cierto? Porque no se parece a los dibujos que nosotros tenemos habitualmente, pero funciona de la misma forma, chiquillos. Fíjense acá. Si yo acá tomo estos segmentos, el X y el 36, ¿cómo deberíamos tomarlo en el otro? Por ejemplo, X partido en 36. 18 partido en 2. Bien, 18 partido en 12, porque los tengo que invertir, porque la intersección se encuentra entre las rectas paralelas. Esa es la idea. Ya se invierten solamente en esos casos, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Quedaría 12x es igual a 36 por 18. El x para que quede solo tiene que quedar 36 por 18 partido en 12. ¿Cuántas veces cabe el número 12 en el 36, chiquillos? 3. 3, muy bien. Y a ese principio se le llama principio de cancelación, entonces me queda 3 por 18, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 3 por 18, chiquillos, entonces? ¿Cuánto? 54. Casi. 52. No, de hecho, es que le faltaba 10 unidades nuevas a la anterior. La tenemos 18 por 3, recuerden, 8. 54. 64. 54. 54. Muy bien, ahí sí. Esa es la respuesta. Sí. ¿Dudas, chiquillos? ¿Todo bien? Yo sí tengo una pregunta. Dígame, Franco. Tengo un problema con el orden. Al principio, si me podrías como recapitular la parte de cómo identificaste, por ejemplo, en la primera L invertida que mencionaste, eh, hiciste AD, ¿cierto? Con otra masa D. y ahí me perdí, porque yo Ya, de cierta manera lo razoné en esa claro, parte. claro. Por ejemplo, Al yo acá, revés. en el siguiente, ¿no? Sí, Ya, en este caso. Por ejemplo, en este caso yo consideré el AE, que sería, por ejemplo, en este caso voy a borrar esta parte de acá. ¿Ya? Y yo lo que tomé, por ejemplo, primero fue el AE, es decir, este segmento, y después lo tracé hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿con qué parte yo partí? Con el AE. Por lo tanto, en el caso del de abajo, tienen que partir con este también y después hacer ese trazado. ¿Sí? En este caso queda como una Z. Por la forma que queda, tiene que quedar una Z, formándose con Ls. ¿Se entiende? sí, gracias. Ok. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos, que Yo quieran tengo hacer? una duda, Dígame. que no entiendo por Cámara. qué desde eh, en esta parte de la AC partido con BC no se pueden poner al revés. En el sentido, por ejemplo, escribirlo como... Ah, es C, porque... Claro. CB, por ejemplo. Ah, en ese caso, por ejemplo, cuando uno habla de BC, es lo mismo que decir CB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos considerando entre el BC y el CD son distancias. Entonces, la distancia que si yo la miro desde el B hasta el C, es lo mismo que lo pensemos desde el C hasta el B. Así que, en ese caso, da lo mismo si cómo lo escriba. Solamente que tiene que estar compuesto por las mismas letras para poder decir que son iguales. ¿Sí? Gracias. Ok. Ya, ¿alguna otra duda, consulta ahí en el chat? Pregunta, pero en la anterior, ¿La la anterior? primera que había colocado. ¿Es al No, ejercicio o a la unidad? la de más adelante, ¿Esa o esa? el ejercicio que hicimos más reciente.
Ese fue el último. La parte de 36 y el 12. Ah, ya. El 36 y el 12, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá, si nos fijamos bien, las rectas que son las secantes, que correspondería a ser esta recta y esta otra recta, ya se están intersectando justo al medio, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando se están intersectando al medio, ¿ya? Yo escojo una parte, que en este caso yo escogí estos dos, ¿ya? Pero lo escogí sobre este triángulo que está acá, ¿sí? Pero la regla del teorema de Tales me dice que cada vez que se estén intersectando en algún punto y esté la estructura de esta forma, yo los valores que tome en esta posición, tengo que tomar los mismos valores de acá, pero invertidos. ¿A qué nos referimos invertidos? Que, por ejemplo, si yo elegí, por ejemplo, el primer X de acá y después lo dividí en 36, por haber elegido como primera opción el X, en esta parte del triángulo, yo tengo que escoger el de acá arriba, el contrario, no puede ser el de al lado, porque si escojo el de al lado, no va a cumplir con la proporcionalidad. ¿Se entiende? Solamente por el hecho de que haberse intersectado en ese punto. ¿Ya? Hoy. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Todo bien? Ya, chique, entonces esa era la clase que teníamos que ver el día de hoy. Ya, habitualmente las clases se hacen de 1 hora y media, 45 minutos donde nosotros explicamos el contenido y los otros 45 donde nosotros ejercitamos con usted algunos ejercicios que son primordiales en el caso de distintos tipos de unidades y distintos tipos de materias. ¿Ya? Habitualmente el acompañamiento para la realización de los ejercicios es bastante amplia porque no tan solo pueden hacer ejercicios en clase con el docente, sino que ustedes lo pueden pedir en la plataforma, ya donde también hay apoyo ahí de cómo resolver los ejercicios. Ahí les damos los tips que en lo que se tiene que concentrar el estudiante de acuerdo al tipo de problema, cómo sacar la información del problema para poder enfrentarse de mejor forma a cada uno de ellos. ¿Ya? Ya, chicos, con esto doy por terminada la sesión del día de hoy.